Como les dije, bueno, vamos a hablar de rotavirus. Rotavirus es realmente es una enfermedad que se presenta algunas veces de forma clínica o subclínica y en algunos casos extremos se presenta como una enfermedad, una diarrea relativamente fatal. Depende de los componentes, inclusive hay quienes hablan que depende de las cepas del virus que afecte a los animales. Yo en lo personal creo que sí hay una incidencia de las cepas en cuanto a la gravedad, ligeramente en cuanto a la gravedad de la enfermedad, pero creo que en nuestro ambiente, en el trópico, cualquiera de ellas puede ser igual de fatal siempre y cuando no tomemos las medidas correctivas a tiempo ni tampoco instalemos el tratamiento que consideremos adecuado para recuperar el proceso clínico que sufre el potro durante el curso de la enfermedad. Normalmente el rotavirus es una enfermedad que puede atacar al potro desde las 24 horas de nacido hasta los 4 meses de edad normalmente, y en ese lapso de tiempo, entre esas edades, pues normalmente entre más temprano ataca al potro, entre más joven agarra el potro, definitivamente puede convertirse en una enfermedad un poquito más grave o letal. Recordemos que el proceso inmunológico del potro arranca como una curva de cero, va subiendo por ahí a los 2 meses y medio, tiende un poco ya a llegar hacia la parte de la cima, estabiliza, y hacia el tercer mes y medio nuevamente, hacia el cuarto mes, desciende. Por eso es que entre esas edades es cuando más o menos el rotavirus logra infectar al potro. También recordando que el rotavirus tiene un periodo de incubación dictado de más o menos entre por ahí 18, yo dijera 24 horas a 96 horas o 3 días de periodo de incubación en el potro. Es importante que en los neonatos mantengamos una vigilancia constante, sobre todo en el proceso del amamantamiento. Una de las primeras cosas que el rotavirus como tal causa en el potro es simple y sencillamente el hecho de que para de mamar. Vas a observar la yegua con la ubre llena. Muchas veces el potro puede tener una conducta atento, estar activo, pero no mamó. Por ahí ya se está iniciando un cuadro febril, por ahí ya comienza a desencadenarse la patología de la enfermedad. Esa vigilancia, si se hace como corresponde, es muy importante, porque una vez que nosotros instalemos el proceso del tratamiento, el potro tiene un curso de enfermedad mucho más disminuido, mucho menos agresivo, y por lo tanto no se debilita por tanto tiempo sin estar en forma anoréxica. ¿Okay? Pasamos aquí hay otra de las... en las explotaciones equinas, la enfermedad tiene, como dice, realmente para mí, en mi experiencia, he observado un comportamiento fluctuante. Es decir, yo veo que dentro del mismo criadero donde yo trabajo, se presentan infecciones en algunos años de forma masiva. De repente hemos tenido años con presencia de 14, 13, 12 potros en menos de 48 horas con un proceso diarreico normal, establecido y identificado por rotavirus. Y eso pues definitivamente nos hace pensar que tiene alguna condición ligada a un aspecto específico. Igual hay años que se presentan en condiciones pasivas. Nos presenta un potro esta semana, otro potro la próxima semana, otro dentro de 4 o 5 días, a veces 2 por semana. Y bueno, en ese sentido tenemos una percepción muy estudiada y analizada, y es que en el rotavirus puede darse fluctuaciones de acuerdo a la época
Normalmente nosotros trabajamos en estación seca los nacimientos, o sea, verano, y también puede darse de acuerdo a la condición del verano. No sé si pasa la otra diapositiva, por favor. En el caso de las condiciones climáticas, cuando la estación seca es muy fuerte, intensa, pero sobre todo larga, hemos observado que hay mucha más presencia de la enfermedad dentro del criadero. Normalmente también recibimos llamadas de otros criaderos o de otra gente que tiene crías mucho menores, pero que obviamente sufren el ataque de la enfermedad, y hemos recibido llamadas diciendo: tenemos un potro con diarrea, a mí esto no me había pasado el año pasado, cosas así, pero siempre hemos visto que tiene una relación. Cuando la condición climática de verano es larga, incisiva, la enfermedad tiende a ser mucho más explosiva y también tiende a ser patológicamente más agresiva. Por alguna razón, allí es donde considero que las cepas juegan un papel importante en ese momento, porque posiblemente pueden ser cepas que tengan condiciones de mayor capacidad patogénica o de mayor capacidad de inmunodepresión, y por lo tanto ponen en riesgo al potro con mucha más facilidad. ¿Sí? Igual también hemos observado pues que la otra diapositiva, por favor. O sea, como muchas otras enfermedades que están ligadas a las condiciones ambientales, adquieren la capacidad de propagarse mucho más rápido dentro de una explotación. Y hemos notado que, como decía, en épocas secas, esa condición va ligada a la duración, a la intensidad y sobre todo a una condición muy particular de la época seca intensa: pastizales bajos. Los pastizales bajan, el tamaño del pasto baja, hay una mayor capacidad de lo que nosotros llamaríamos el proceso de evaporación. Hay un sobrecalentamiento, se genera más polvo. Entonces, esto produce que la forma de transmisión sea mucho más rápida, mucho más fácil. Los excrementos quedan más expuestos, el potro tiene más acceso al excremento en el potrero, puesto que el pasto está más bajo. Y para ello, pues nosotros allí sí diríamos que la incidencia del verano, y más allá de que sea intenso, seco y que tenga que ver con una u otra cepa, también tiende a favorecer la capacidad de diseminación del virus a través de las heces y la posibilidad o la facilidad del potro de estar más cerca del proceso de contaminación. En la forma expresiva del rotavirus equino, nosotros mencionamos hace rato que una de las maneras más fácil, más práctica de darnos cuenta era revisar los potros, la camada, la madre, la ubre de la yegua, mínimo 2 veces al día, mañana, tarde, con la intención de poder detectar temprano el potro que ha dejado de mamar. El potro que ha dejado de mamar ya está sufriendo probablemente, y casi siempre en un 90% o más allá, un cierto grado de fiebre. Pero normalmente cuando nos damos cuenta en explotaciones que están a campo libre es porque vemos un potro deprimido, lento. Obviamente lo revisamos, ya está anoréxico, no mama, ya tiene una temperatura completamente bien alta, definida, clasificada como fiebre, y quizás ya hasta haya desarrollado o iniciado el curso diarreico. ¿Sí? En ese momento, de acuerdo a las heces que tienen que ser heces de color amarillo o diarrea de color amarillo, muchas veces con mucosidad, algunas veces las hemos visto hasta con estrías de sangre, entonces allí ya tenemos la certeza
prácticamente de que hay un proceso viral encaminado y de que debemos instalar un tratamiento para corregir todo el cuadro clínico que presenta el animal. ¿Sí? Como bien es conocido, bueno, en todos los cursos de la actividad de producción agropecuaria e inclusive en la humanidad, la intención primaria es trabajar con los métodos de prevención. Los métodos de prevención, pues obviamente son los ideales, son los que nos reducen trabajo, nos reducen costos y obviamente nos evitan pérdidas, ¿no? Más sin embargo, en este caso, con el rotavirus ya presente dentro de la explotación, lo preventivo que nos queda, o la forma preventiva que nos queda es, primero, hacer una detección correcta de todos los individuos que están padeciendo la enfermedad. Hacer un proceso cuarentenario con esos individuos, no menor de 30 días, apartarlos del lote. Evitar que el área donde estos individuos están cuarentenados sea frecuentada por yeguas madres y potros, obviamente, que puedan contaminarse porque es un virus que permanece durante bastante tiempo en el suelo, en paredes, en pisos. Entonces es un poquito complicado tratar pues, de alejar la enfermedad del resto de la manada si no hacemos una cuarentena correctamente. Empezar también por la limpieza dentro del área. Normalmente es un virus resistente, es un virus que lo hemos trabajado nosotros con desinfectantes a base de fenoles y a base de yodo. Responde muy bien, pero hay que hacer una limpieza constante. Técnicamente, aquí la hemos hecho hasta 2 veces por semana, logrando mantener aislado en algún momento la capacidad de contaminación que tiene el virus. Encima de eso, pues, limpiar perfectamente bien los establos, no dejar que el excremento depositado por la madre, por el potro, esté todo el día o durante mucho tiempo dentro del establo, tratar de mantener el establo con la menor cantidad de excremento posible. Las camas, que son los que se usa como el material que se usa como cobertor del piso o de la tierra, en este caso, llámese acerrín, viruta o borona. Eso, tener una constante aireación y un constante cambio. Nosotros, pues, usamos también el control con el personal que mantenga un debido aseo en su vestimenta, usar botas, hacemos áreas de pediluvio, áreas donde el individuo puede desinfectar sus zapatos, sus botas, su calzado, después que sale del establo. El manejo de los potros con rotavirus tiene que ser con guantes desechables. Una vez sale del box, se quita sus guantes, los deposita en el área de basura y si se va a manejar otro potro, se utiliza otro par de guantes. Todo lo que es indumentaria requerida, llámese sonda gástrica, jeringa, todo es por individuo. La sonda gástrica, después de ser utilizada para el sondeo, para agregar algún medicamento, normalmente la desinfectamos. Usualmente tenemos más de una sonda gástrica, por lo que tratamos de que cada potro tenga, durante el tiempo que lo requiera, su sonda gástrica es particular para que no actuemos nosotros como un vector del virus técnicamente y hacer una propagación o de una bacteria, porque muchas veces, por ahí adelante se lo mencionaré, hay asociatividad entre bacteria y virus y eso complica un poco más el cuadro. Como prevención, pues, además de todo lo que es limpieza, todo lo que es las desinfecciones de áreas, tenemos también el vacunar a las yeguas. Nosotros utilizamos una vacuna que se aplica 60 días antes del parto
y se repite una dosis 30 días antes del parto, con el fin de enriquecer el calostro y tratar de que al menos se disminuya la incidencia de la enfermedad, pero que también nos ayuda a disminuir la patogenicidad, la agresividad del virus cuando infecta a los potros. Antes que no usábamos la vacuna, nosotros llegamos a tener en época de nacimiento, en época de reproducción, pérdidas considerables hasta de 3, 4 y 5 productos por temporada, causa de problemas de rotavirus. Probablemente no los mataba el rotavirus, y normalmente así es, pero lo mataban oportunistas que entraban a razón de haber sido infectados por el virus. ¿Sí? Así que, bueno, como tal, veíamos antes del tratamiento mencionarle los cuadros clínicos completos, que para mí son 4 en definición, que sería pues la depresión, la anorexia, la fiebre y la diarrea. Casi que siempre guardan ese orden de apariencia y nos indican que ya hay un problema desencadenado. Muchas veces dentro de los síntomas, el obviamente más agresivo, más importante, es la diarrea. La diarrea en un potro con rotavirus puede durar entre 3 y 7 días promedio. Ese tiempo, si el potro no recibe una buena hidratación, un buen tratamiento de protección de mucosa, realmente la enfermedad se vuelve casi que en términos fatal. Todo depende de cómo se hidrate, cómo el potro maneje inmunológicamente el proceso, y para mí en especial la duración de la diarrea es la que te dicta definitivamente si vas a tener un éxito clínicamente hablando o vas a llegar al fracaso o a la muerte del potro como final. Las diarreas de rotavirus, que tienden a hacerse muy largas en periodos de 7, 8, 9 días, normalmente se complican. Normalmente son diarreas que van complicadas por muchos factores. Algunas veces uno piensa se complicó por bacterias y relativamente no es así. Es allí donde entra un poquito la importancia de la afección viral. El virus afecta casi que la parte media de las vellosidades. Los enterocitos los afecta en su mayoría. Luego, dependiendo de la carga viral que el potro haya tenido, muchas veces hemos encontrado intestinos con 0 vellosidad, ¿okay? Con casi 0 mucosa, prácticamente como si le hubieras echado un bicarbonato y los hubieras pelado, y es un potro que ya se comprometió con su capacidad de absorción nutricional. Es un potro que ya ni aunque apliques lactasa, ni aunque apliques protectores de mucosa, lo vas a regresar, porque se te vuelve caquéxico, se te deprime, se te vuelve inclusive, por ahí al final nos ayudan un poquito los Clostridium, porque normalmente lo atacan y lo matan, le quitan el sufrimiento, aunque se oiga mal, pero ese potro no iba para ningún lado. Él ya perdió su capacidad de absorción, perdió su vellosidad y no va para ningún lado. Y menos en una explotación de caballos de carrera donde en todas igual. La importancia del individuo es que tenga la capacidad de crecimiento y desarrollo y llegar a cumplir su objetivo en la mejor forma. Y si tienes un potro que de 2 meses ya perdió vellosidad, no tiene absorción, pues definitivamente no vas a tener el individuo capacitado, ni siquiera va a llegar a cumplir su función, porque en algún momento lo que le espera más próximamente es la muerte por cualquier otra razón, y ya no realmente por el rotavirus, porque ya el rotavirus hizo su trabajo y podrá decir no lo mató él, pero fue el culpable.
En ese sentido, yo le presto mucha atención a la capacidad de respuesta que tiene el animal durante los primeros 3 días. Algunos potros te muestran síntomas de depresión, de anorexia, algo de fiebre y hasta un poco de diarrea, pero 2 días después están normal y lo que le diste fue Pecto-Bismol y hubo posiblemente una carga viral baja, que posiblemente lo atacó una cepa menos patogénica. Entonces, eso pues es importante. Al igual que me gustaría decirles que para mí, en lo personal, yo siempre le digo a los muchachos que me ayudan, en el caso del rotavirus, cuando le da a un potro rotavirus, cuando pasa un cuadro de rotavirus, yo siempre, y me lo traen de vuelta con diarrea, yo siempre he dicho, diarrea que repite mata. Normalmente, ¿qué pasa? El potro salió del cuadro clínico, salió con una capacidad de absorción media, no se ve caquéxico, se ve un potro delgado en recuperación, pero inmunológicamente inestable. ¿Sí? Le metiste una carga de antibiótico porque después del 3er día la recomendación es usa antibiótico, que si es viral, ok, pero el término que sea viral no nos separa a nosotros en un ambiente trópico, un ambiente húmedo, de la posibilidad de contaminación que puede tener ese potro con un agente bacteriano. Y hay que comenzar a usarla, porque muchas veces potros con rotavirus dictaminado por PCR, diagnosticado por PCR, no porque lo vi, no porque vi la diarrea, no porque a mí se me ocurrió que era un rotavirus, sino porque se diagnosticó por un PCR, están en el tratamiento y presentan una mejoría significativa. Y al día siguiente, o llegas al establo y está muerto, o en la noche, si tienes vigilante, te llaman, que doctor, vea que el potro se complicó, está parado, está echado, no se quiere parar, está gasificado. Un potro que ya lo invadió un Clostridium X, normalmente es lo que pasa y termina muriéndose. Entonces, después del 3er día, también vas a tener un intestino mucho menos favorable para las bacterias, para las mismas bacterias saprófitas. Cualquiera de ellas se te puede desequilibrar y se te convierte en patógena directa. Entonces, ahí ya hay que instalar un tratamiento de antibiótico, ahí hay que poner atención a el proceso en sí de la enfermedad porque se está volviendo complicado. No, en lo personal no me gusta nada el potro que se va 8 días, 10 días, 12 días con la diarrea y no se quita, terminas poniendo el antibiótico, el potro con tanta toxicidad encima, termina, si lo agarras, el pelo sale con mucha facilidad. Eso te está diciendo que el potro no será un potro septicémico, pero un potro con un grado de intoxicación metabólica considerable. A ver. El tratamiento definitivamente es muy importante. Es para mí, obviamente, y para todo el mundo y para cualquier enfermedad, es obviamente significativo un buen tratamiento, pero más que un buen tratamiento, como lo decía anteriormente, es instalarlo en un momento temprano. Un potro que ustedes lo reciben con diarrea de 3 días, muy mal camino, un poco muy deshidratado, muy ya metabólicamente comprometido, porque un potro que tiene que estar anoréxico de todas maneras, es un potro que cuesta mucho compensarlo, cuesta muchísimo compensarlo. Instalar una terapia hídrica de fluido hídrico es lo mejor, una fluidoterapia inmediatamente, hasta que él no recomponga su cuadro hídrico, no instales ningún tratamiento, ni por vena ni por boca, porque un potro deshidratado, técnicamente,
no puede manejar el metabolismo de lo que le estás dando ni por vena ni por boca. Tiene que hidratarse para que los tejidos recuperen su función y puedan hacer el metabolismo del tratamiento y puedan asimilarlo e incorporarlo al sistema para que el tratamiento, el medicamento, haga su efecto. Si recibes un potro que tiene X cantidad de días, la que quieras, pero tiene un pulso venoso, no sé si yo estaré hablando un poquito fuera de la terminología médica, pero para mí es un pulso venoso porque tal vez, ya estoy seguro, lo han observado, ves a la vena yugular brincar, técnicamente palpitar como si fuera una arteria y como si tuviera un pulso. No uses la vía endovenosa para hidratar ese potro. No te va a ayudar en nada y lo que va a producirse es al final un problema de tipo cardíaco que tampoco le va a ayudar al potro porque muy probablemente se resuelva el problema pero no por la mejor vía ni no por la mejor forma. Ese tipo de potros hay que hidratarlos por vía oral. Lo más que puedas por vía oral con sueros hidratantes, obviamente. Me van a decir, pero usted acaba de decir que no use la vía oral cuando el potro está así. No la uso mientras tenga acceso a la vía venosa o a la vía sanguínea para introducir los elementos de hidratación, llámese lactato de Ringer o el suero que usted elija. Si ya hay un pulso venoso, yo no elegiría, créanme, no elegiría por ningún motivo esa vía. Primero metería los electrolitos que deba meter por vía oral y después, entonces, trataría de usar la vía endovenosa como mantenimiento. En último de los casos, combinar la vía oral con la vía peritoneal para ingresar algo de sustancias hidratantes, como lactato de Ringer, que también lo asimila muy bien el potro. Entonces, como parte del tratamiento, lo primero para mí es hidratar, independientemente de lo que ya les dije, de cómo, por qué vía, por las razones que le mencioné. Posteriormente a eso, seguiría, obviamente, la instalación de protectores de mucosa. Bueno, protectores de mucosa, el que más comúnmente usamos es el pectobismol, el bismuto, que es el que usamos, ¿okay? Darlo 3 hasta 4 veces al día el primer día, o hasta el segundo día, dependiendo en qué estado revisaron el potro. Si el potro llegó a un estado bastante normal, con 3 veces al día, el primer día, después 2 veces al día, durante 3-4 días, eso va a ser suficiente. Además del protector de mucosa, yo uso mucho los capturadores de toxina, que son elementos pues, muy favorables por el efecto que hacen también en recoger toda la toxicidad intestinal y hasta de proteger un poco el lumen intestinal para tratar de sacar la carga viral lo más rápido posible. Yo uso carbón activado o uso un producto que se está trayendo de Estados Unidos que se llama BioSponge, que es un capturador de toxina muy bueno y se utiliza muy bien en potros, da muy buenos resultados. ¿Okay? Comparado con lo que hemos usado en el país, estos productos han dado muy buenos resultados y definitivamente yo he observado acciones favorables o a favor del potro con estos productos. Ya si el potro en algún momento, bueno, se complicó, pues habrá que irnos a la parte antibiótico, pero en el tratamiento también lo más importante, y se me estaba pasando, son los antipiréticos. Los antipiréticos, yo no soy muy dado a usar el Flunixin Meglumine en el potro. No me gusta usarlo mucho y no lo recomiendo tampoco como antipirético. Posiblemente dentro del mismo género de AINES
está el ketofen, pero también trato de mantenerme dentro del margen. Si lo tengo que usar, lo uso, pero para mí, en el potro, el mejor antipirético es la dipirona. Y les explico por qué. Tenemos un potro infectado con rotavirus. Lo primero que hace el rotavirus es afectar la vellosidad intestinal, los enterocitos, por lo tanto cambian los pH, favorecen por ahí algún sinnúmero de bacterias, pero también, tiene una acción pirética que reduce la secreción de mucosa del estómago. Eso trae como consecuencia que el estómago comience a cambiar de pH, que comiencen a afectarse las dos estructuras fundamentales del estómago, tanto la capa glandular como la capa glandular y se me fue el nombre ahorita. Las dos capas se afectan en un momento dado y comienza a disminuir la secreción de ácido, comienza a disminuir también el riego sanguíneo y por ahí comienza a nacer la señora úlcera. Y tras que el potro, caquéxico, o sea, o no mama, anoréxico, deshidratado, con problemas de absorción intestinal, con un cuadro ulcerativo creciente en el estómago, no podemos nosotros augurarle nada bueno a ese potro. Ese potro yo no le puedo augurar nada porque tengo entonces que instalar un tratamiento que vaya a contrarrestar la existencia de la úlcera y encima un tratamiento que sea un protector de mucosa intestinal, hidratarlo y todavía correrme el riesgo de que algún tipo de bacteria, por X razón, llegue a un estómago técnicamente desnudo o pase a un intestino técnicamente desprotegido porque todavía no se ha restaurado y se convierte entonces en un proceso bacteriano y hasta de tipo septicémico. Los potros con rotavirus, desarrollan con mucha facilidad úlcera estomacal y normalmente en la capa glandular. Por eso yo trato de usar muy poco el flunixin meglumina, por esa razón. Trato de usar la dipirona, menos agresiva, disminuye menos la secreción de prostaglandina E, también no irrita, no disminuye la liberación de mucosa, porque no afecta en un momento dado la acción de los ácidos gástricos, la secreción de los ácidos gástricos. Si el potro por casualidad me desarrolló úlcera conjuntamente con el proceso patológico de rotavirus, tenemos que instalar doble tratamiento. Y luego el ulcerativo se vuelve un ciclo muy largo para tratar de restaurar la salud de ese potro. El ulcerativo normalmente son arriba de 10 a 15 días con tratamiento a base de protectores de mucosa, a base de reguladores de pH, Tienes que usar sucrafato, tienes que usar inclusive para regular un poco la acidez, hasta leche magnesia, un protector de la secreción como la ranitidina. O sea, tienes que comenzar lo que yo llamo ya al potro meterle una farmacia. Y allí, dentro de los primeros 10 días del proceso ulcerativo, a consecuencia del rotavirus, entonces el potro sigue corriendo riesgos también de posibles afecciones bacterianas. Entonces, para mí eso es importante, que el antipirético se seleccione un antipirético que no sea tan agresivo. Es muy bueno el flunixin meglumina, tú lo inyectas y en 45 minutos ya estás viendo que todo el proceso ha bajado. Inclusive, hay potros que por alguna razón
en el diferencial tú le pones hasta flunicima glumine y no logra bajar la temperatura. Bueno, nosotros acá en Cerro Punta no tenemos tanto ese problema porque le metemos un baño con agua fría y baja porque baja encima del antipirético que le metimos. Pero si no estás en una zona como esta y no tienes una proveeduría de agua fría de forma fácil, vas a ver que en algunos potros, por razones primero, razones diferenciales de diagnóstico. Si no bajó con una inyección de flunixin o si no bajó con una inyección de dipirona, entonces ponte a pensar en una cosa un poquito más complicada, un rodococo, una cuestión así. Pero normalmente el tratamiento para el potro, cuando es específicamente rotavirus, dura 3-4 días. El potro presenta una mejoría con simple hidratación, con simple protector de mucosa y con 2 o 3 días de antipirético cuando mucho. Te presenta una mejoría. Si se complica con bacterias, ya el cuadro se hace más largo, ya el cuadro se hace más complicado, y si se te complica con una consecuencia como es la úlcera, pues todavía peor, ¿no? Bueno, no sé, estamos dispuestos no sé si hay alguna serie de preguntas, algún tipo de algo que se nos haya pasado, porque realmente traté de darles a ustedes un compendio de lo que bien o mal hemos aprendido durante un tiempo, y definitivamente darles pues un resumen de las experiencias vividas con respecto a esta enfermedad. Correcto, estamos en el momento de que hagan sus preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor, por la presentación, excelente. Hay algunas preguntas que están previas. ¿Cuál es la incidencia que hay en Panamá o la prevalencia en Panamá, en la región, de este rotavirus? Mira, yo en lo personal considero que es una enfermedad que ya debe comenzar a preocupar a los criadores, sea de la raza que sea de paso, sea de carrera, sea lo que sea, debe comenzar a preocuparla porque es una incidencia bastante alta. Cuando nosotros empezamos hace 21 años atrás, 22 años atrás, los cuadros de rotavirus se presentaban en más o menos hasta 3 potros por temporada, hablando de que teníamos 50 yeguas, estaba más o menos un 2%, un 1 y algo. Hoy en día es cierto que tenemos mayor número de yeguas, pero sobrepasa entre un 10 y un 15% la incidencia de la enfermedad dentro del hato, en las edades que te mencioné, de entre 24 horas de nacido y 4 meses de edad. ¿Sí? Y yo diría que es una enfermedad que, aunque tiene una morbilidad relativamente baja, hasta la mortalidad a razón de está aumentando, porque si bien es cierto, hemos traído yeguas de Argentina, de Estados Unidos y de muchos otros países donde definitivamente existían otras cepas, y las hemos integrado a nuestro sistema de producción, y obviamente han liberado por allí restos de virus que hacen cada día más complicado el manejo de la enfermedad. Mucha gente dice, pero existe la vacuna. La vacuna en el rotavirus no es un 100%, en ninguna, pero en el rotavirus no es un 100% garantía de que el potro no le va a dar la enfermedad. Tampoco, lo único que hace posiblemente es reducir el impacto de la enfermedad en el potro, pero no es una garantía. Y sobre todo porque la vacuna que actualmente existe no cubre todas las cepas de rotavirus. Gracias. Hay otra pregunta efectivamente relacionada con la vacuna. ¿Qué tipo de vacuna? ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Qué laboratorio la probé, me imagino? Mira, nosotros tenemos una vacuna que estamos usando, que la traemos de Estados Unidos, ¿ok?
de creo que es el laboratorio Roxone, que es un laboratorio americano que produce cantidades relativamente limitadas. Ellos hablan de que la razón es porque es una vacuna técnicamente hecha para uso en Estados Unidos. ¿Sí? Es un virus atenuado y es una vacuna que trabaja muy bien. Tiene o sea, se aplica igual a los 60 días antes del parto y 30 días antes del parto se repite la dosis. Yo, en lo personal, me parece que es mejor que la que tiene la fabricación argentina, puesto que en Argentina han detectado un sinnúmero de cepas y definitivamente cuando hemos traído esa vacuna a Panamá no ha llenado la expectativa porque nosotros simple y sencillamente hemos importado más caballos de Estados Unidos que de Argentina y eso creo que ha tenido un impacto favorable sobre la vacuna americana, ¿no? Eso me parece que la relación de dónde proviene el animal, con qué tipo de cepa estás tratando y de dónde proviene la vacuna tiene mucho que ver con el resultado a favor de la vacuna americana. Gracias. ¿Qué antibiótico de elección para iniciar el tratamiento? Mira, yo normalmente recomiendo empezar por lo simple, ¿no? Sulfatrimetropin, ¿ok? Si quieres puedes usar sulfatrimetropin más gentamicina, que sería la elección inicial para un cuadro diarreico. Si 2 días después de esto tú mantienes el cuadro diarreico y no ves mejoría y la diarrea ya dejó de ser de color amarillo y pasó a ser un color verde oscuro o oscuro totalmente, ya yo cambiaría allí el antibiótico y utilizaría una combinación de ampicilina más amicacina. Muy bien. Inclusive la ampicilina más amicacina la puedes llegar a combinar con cestiofur y da un excelente resultado. Gracias, doctor. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta adicional? Doctor, ¿quiere despedirse usted de su audiencia esta tarde? Porque sé que usted todavía está con el animalito en pendiente. Sí. Bueno, primero, bueno, una disculpa por la tardanza. Es una cuestión pues que normalmente no tenemos acá un asistente, pero sí son cuadros o casos clínicos que se dan y normalmente pues tenemos que afrontarlos, ¿no? En un lado. Por el otro lado, pues la verdad, agradecerles el tiempo que dedicaron a escuchar y sinceramente, pues decirles que estamos a la orden en lo que podamos ayudar, en lo que podamos servir. O sea, estamos a la orden, no lo sabemos todo. Todos los días estamos tratando de aprender algo nuevo, todos los días nos enseñan algo nuevo y definitivamente pues lo que se vaya aprendiendo, un placer compartirlo con ustedes, ¿no? Igualmente, doctor, aquí los asistentes le agradecen su presentación del día de hoy. Consideran una presentación muy buena, muy importante el tema. Hay una pregunta, ¿cuál sería el pronóstico de recuperación en estos animalitos luego del tratamiento? Mira, el pronóstico de recuperación inicia desde cuán temprano detectaste la presencia de la enfermedad en el animal, ¿no? Muchas veces, por ahí, qué bueno la pregunta, pues se me estaba pasando algo. Muchas veces cuando tú tienes un potro que el pronóstico no es muy bueno porque su proceso de evolución no marca bien y su mejoría
no es completa, no para la diarrea, pasaron 6 días, 7 días. A esos potros yo les recomendaría por ahí usar algo de lactasa de tipo humano en tabletas, usarlo para que ayuden un poco a el metabolismo, la digestión de la lactosa, que si no se hace correctamente la digestión de la lactosa, en un potro, esta juega un poquito en contra también. Juega un poco en contra porque pasa técnicamente de forma cruda, pasa prácticamente a ser un cultivo más hacia el tracto intestinal y no va en términos normales digerida, por lo que ni se absorbe ni nos favorece, más bien nos perjudica. Entonces, si utilizas un poco de lactasa en el potro que se te está yendo un poquito largo con el tratamiento, puede cambiar el panorama de ese potro al segundo o tercer día, puede cambiar bastante, muy favorable. En sí, el rotavirus todavía no lo consideran de alta mortalidad porque posiblemente en países donde se presenta es muy, obviamente estacionario, pero con condiciones climáticas no muy favorables. En nuestro país es estacionario, normalmente época de cría, no es estacionario, en época de cría puede que te nazca un potro en agosto, igual se infecta, puede que te nazca un potro en septiembre, igual se afectan los que nacen en enero, y con mayor razón porque nacen, en el caso del caballo de carrera, nacen en números significativos. ¿Okay? Pero a nosotros nos juega primero el clima, la condición tropical, y nos juega en contra también el hecho de que por ser un país tropical tenemos en el momento de la estación de mayor cantidad de nacimiento, tenemos la presencia de agentes bacterianos que están a la orden. Por lo menos en Estados Unidos la mayoría de los nacimientos se dan aún en condiciones de nieve, en condiciones de frío, en condiciones que no les son muy favorables al ambiente bacteriano para apoyar la agresión o la infección del rotavirus. Entonces, ese cambio de lugar, de estación, de clima, a nosotros nos juega un poquito en contra, y para mí el rotavirus en Panamá y en todos los países tropicales sí es significativo y sí tiene una mortalidad significativa, ya sea porque lo mata el mismo virus o porque es la causa de la muerte a raíz de que entró una bacteria o de que perdió las vellosidades intestinales. Bueno, buenas noches, amigos. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Esperamos tenerlo en algún otro momento con otro tipo de información relacionada con el cuidado y la atención de los equinos tan valiosos. Y esperamos volverlos a ver el próximo mes en otra presentación con otra eminencia del área de la veterinaria. Recuerden que si dejan sus correos electrónicos, recibirán una certificación de esta presentación y también el video que vamos a subirlo también a YouTube. Pero si desean la presentación, se les enviará. Agradecemos a nombre de C-Technology que nos haya acompañado el día de hoy, su permanencia en esta sesión durante todo el tiempo, y pues los esperamos nuevamente en otra próxima presentación. Estaremos anunciando un evento para equinos también a los que estén interesados en mayo en el hipódromo. Vamos a hacer un evento de los reactivos y los equipos que nosotros diseñamos para la detección temprana de patógenos. Así que los esperamos que nos acompañen, y muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos y que pasen una feliz noche.